Este episodio de Sofía Medrano, el podcast, es patrocinado por Mixi Store. Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos, nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Este episodio es en memoria de Roberto Villegas y Cristian Dorfman, padres de Irazú, quienes en las semanas consecutivas a la grabación de este episodio trascendieron rodeados de la luz y amor de su hija. Su amor y legado continúan y les rendimos homenaje a través de las palabras de Irazú, quien demostró que el amor y cuidado son una fuente de fortaleza e inspiración. Hola, ¿cómo están? Hoy tengo un episodio que creo que a la mayoría nos va a resonar porque la mayoría de nosotros, de una u otra forma, hemos experimentado la enfermedad, si no es en nuestros propios cuerpos, es a través de algún familiar, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros abuelos, de algún hermano. Y creo que hay muchísimos aspectos de la persona que involucra el tema de tener algún familiar atravesando una enfermedad. Irazú me escribió después de que publiqué que estaba buscando historias y se me hizo súper valiente de tu parte el que quieras compartir esta parte de cómo has ido atravesando la enfermedad primero de tu mami, lo de tu papá y de todo lo que ha involucrado para ti como cuidadora desde el recibir los diagnósticos hasta llevar 12 años que me comentabas ahorita a partir del diagnóstico de tu mamá. Entonces, gracias por estar aquí y por venir a compartir algo tan valioso y tan importante, Irazú. Muchas gracias, Sofía. Pues esperemos sea de mucho valor. Así va a ser. Empecemos por el principio. Platícame un poco de cómo empieza a sonar la enfermedad en tu familia, en la historia de tu mamá, para empezar. En el caso de mi mamá, ella tenía una como bolita en la espalda, como si fuera una bolita de grasa. Y bueno, o sea, se hizo muchos estudios y todo, y ya sabes, no es nada, no es nada, no es nada. Bueno, hasta que llegamos a un diagnóstico en donde efectivamente era cáncer. Sin embargo, bueno, se manifestó de diferentes formas, pero el cáncer lo tenía en la mama y fue en una revisión, hay que operarla pues ya lo antes posible, ¿no? Entonces de esa cita, no sé, pasaron 2 o 3 días, se operó. Antes de operarse, pues todavía no sabíamos esto de que, bueno, pues prácticamente es una mutilación. Entonces no sabíamos que iba a perder como que esta parte ni nada, pero bueno, ya conforme ya se platicó más concreto de la operación, pues ya nos dijeron. La verdad es que a ella en su momento no le dijimos nada. Mi papá y yo dijimos, bueno, pues, o sea... ¿Qué edad tenía tu mamá, Irazú? Mi mamá en ese momento tenía, no sé, 70 y algo. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, pues, o sea, no hay más. Mi mamá, la verdad es que siempre ha sido una persona súper positiva, o sea, cualquier momento de la vida que le preguntemos cómo estás, mejor, mejor, mejor. Entonces, bueno, la operaron, salió bien, se le dio un tratamiento en ese momento de quimioterapias y de radioterapias. La verdad es que en ese momento, pues obviamente yo estaba más chica, ella se valía mucho más por ella misma, entonces como que yo no tenía tanto esa parte de el acompañamiento tan fuerte como está haciendo en estos momentos, como que estaba con ella, pero no, digamos, o sea, la verdad es que yo en ese momento yo creo que decía, pues es fuerte, se va a curar, no pasa nada, ¿no? O sea, como que no, o sea, a mí incluso la palabra cáncer antes de existir en mi mamá, o sea, a mí se me hacía que esa enfermedad le pasaba a uno de cada 22 millones, ¿no? Uh-huh. Y obviamente no a alguien cercano. Uh-huh. Entonces, el tener el diagnóstico en mi mamá, yo me acuerdo que en ese momento yo decía, no puede ser, o sea, ya va a ir a 4 o 5 sesiones de un tratamiento, a otras 5 después, y se acabó la historia, ¿no? Y pues ahí fue donde empezamos como que todo este proceso. Oye, ella en este momento, por lo que comentas, no sabía de su diagnóstico. En ese momento, o sea, bueno, en ese momento estuvo consciente de que tenía cáncer. Ella, digamos que vivió completamente consciente todo el proceso, todo el tratamiento. Evidentemente, al ser como, pues, más joven, digamos que su cuerpo resistía mucho más a los tratamientos. A lo mejor
las quimios no eran tan agresivas en ese momento. Lo más impactante, yo me acuerdo una vez que íbamos en el coche y se recargó, la llevé a algún lugar, se recargó y cuando se levantó, pues había un pedazo de cabello en el asiento, ¿no? Y yo me acuerdo que yo la vi y yo decía, o sea, sí está enferma, como que siento que este tema del cabello sí demuestra mucho que una persona está enferma, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí sí dije, sí está enferma, o sea, sí, pues sí tiene cáncer, ¿no? Entonces me acuerdo que su respuesta fue, no te preocupes, me encantan los sombreros. Y al día siguiente se rapó y empezó a usar sombreros, usaba pañoletas y le gustaban grandes, chiquitos, entonces tenía 10,000 sombreros. Y a cualquier persona que le preguntara decía, estoy en mi etapa de usar sombreros. Entonces, como que en ese momento siento que no lo viví como tan drástico porque ella misma lo hacía ver como, pues sí, o sea, sí estoy enferma, pero no pasa nada. O sea, esto en 3 semanas, un mes, el tiempo que dura el tratamiento, ya se acabó, ¿no? ¿Y cómo va evolucionando el diagnóstico de tu mamá a partir de ahí? En ese momento, bueno, le dan las radiaciones, las quimioterapias, todo esto se erradica en ese momento. Pasan los años y cuando empieza el COVID, mi mamá en algún momento, pues empezó, era recién empezado el COVID, que nadie sabíamos nada, ni mucho menos. Se puso muy mal, mi mamá siempre ha sido de estoy bien, estoy bien, estoy bien. Íbamos a ir un domingo a desayunar. Le hablé por teléfono y le dije, mamá, ¿a qué hora vamos por ustedes? Todo esto. Y me dijo, es que me siento mal. Entonces yo decía, pues sí se siente mal, ¿no? La llevé al hospital y en el hospital la vio el oncólogo y el oncólogo me dijo, ¿sabes qué, Irasu? Yo creo que es COVID porque, pues, o sea, como por el diagnóstico, o sea, por cómo se ve y todo esto, en ese momento estaba en el Aranda como un área a la mitad de que pasabas, o sea, había una carpita y ahí pasabas a tu familiar y todo. Entonces hicieron los estudios y me dijeron, pues sí, sí es COVID, pero no hay lugar, tienes que ir a buscar. Y era cuando todos lo veíamos como irreal. Sí. O sea, yo decía, claro que no, pues ¿cómo no va a haber lugar? Entonces empezamos con mi mamá en el coche, íbamos mi esposo y yo. Mi papá se quedó en la casa también pensando, le van a dar unas pastillas y ahorita regresa. Íbamos buscando hospitales, desde la clínica más chiquita hasta el Ángeles, y pues me decían, no hay lugar o no recibimos con esta enfermedad. Dije, no puede ser. Y ahí empezó, la verdad es que como una red de apoyo muy bonita, porque yo no tengo hermanos, pero toda la vida, la verdad, creo que, o sea, Dios me ha dado como un equipo muy bueno entre, pues, mi esposo, la familia de mi esposo, amigas, o sea, todo el tiempo también he tenido como muy cercana a mis amigas, conocidos de mis papás y todo esto, entonces yo mandé en un grupo de mis amigas, oigan, pues mi mamá resulta que tiene COVID, ¿alguien sabe qué puedo hacer? Y una me contestó, no te preocupes, está tal el hospital en Irapuato, yo conozco a no sé quién, córrele. Entonces ya llegamos a Irapuato, pues la internan, era cuando no los podías ver. Entonces la verdad es que Dios ha tenido como regalos muy bonitos conmigo respecto a eso, porque justo le tocó un cuarto que daba como, o sea, era una ventana y daba a la calle. Entonces el enfermero en ese momento, porque no te daban información, teníamos que ir diario a Irapuato porque no podías como que ver directamente al doctor, había ciertos horarios. Entonces el enfermero que le estaba cuidando en ese momento se acercó y me dijo, aquí está mi teléfono, márcame cuando vengas y yo veo para que la pueda pegar a la ventana. Entonces íbamos a verla diario y la pegaban a la ventana y de ahí la podíamos saludar, ¿no? Entonces en este proceso conocí a un internista que era el que veía estos casos de COVID. Me pidió unos estudios, ya cuando mi mamá salió del COVID, me pidió unos estudios y cuando le no toman hubo los mayor estudios, complicación, no, o sea, sí estuvo como 10 días, pero no estuvo intubada ni nada, ¿no? Me manda a hacer unas placas de los pulmones para un seguimiento y mi mamá en ese momento como que esta máquina donde hacen las tomografías como que se paniqueó, no sé, y se movió. Entonces le sacaron 2 placas, pero una de ellas pues no se veía como bien lo que se tenía que ver y me dijo el doctor, oye, pues te voy a entregar las 2 porque creo que te van a cobrar las 2 porque pues sí las sacamos completas y no sé qué. En ese momento yo me acuerdo que fue en Chopo y les dije, oye, pero pues ¿por qué me vas a cobrar las 2? Pues, o sea, me dijo, claro. no, pues es que ya se emitieron las 2 y no sé qué. Bueno, yo llego con las 2 al hospital y le dije, pues no sé cuál es la buena, la verdad, porque se movió. Entonces revisa una y me dice, esta no es esta. Y pone las 2 para revisarlas y me dice, oye, me dice, tiene líquido en los pulmones y se alcanza a ver, como no se puso bien y se movió, me dijo, se alcanza a ver de acuerdo a lo que ellos también reportan, algo en el hígado. Entonces me dijo, revísalo porque pues esto está muy raro, no sé qué.
Ahí me dicen que tiene fibrosis en los pulmones por el COVID y pues yo salí ahí con una depresión fatal de que fibrosis, yo decía, Eso qué tu horror. mamá no te acompañaba a esas citas, tú A sola. esa cita no me acompañaba porque como era ya el tema de, o sea, todo esto del COVID y mi mamá se estaba recuperando, entonces yo ya llevaba los estudios, ahí empezaba yo a llevar los estudios y todo esto. Entonces me dice el doctor, oye, pues, o sea, tiene líquido en los pulmones, tiene algo en el hígado, se le ven algunas lesiones, pero pues no se ve bien porque realmente el estudio no era del hígado. Simplemente como no salieron bien, ellos alcanzaron a detectar eso. ¿Y tú cómo vas atravesando estas noticias? O Pues sea, como que ¿cómo es yo tu sí... diálogo interno? No, pues es ¿Cómo que yo me acuerdo que simplemente escuché fibrosis, yo lo del hígado como que ni siquiera, o sea, lo yo dije, no, pelaste? Ujú. ajá, me dijo él, ve con el oncólogo para que te diga qué hacer. Yo me acuerdo que me subí al coche con mi esposo y le dije, tiene fibrosis. Para mí eso ya sonaba espantoso, o sea, yo decía, no, no puede ser. Y él la verdad es que viene de una familia en donde son muy, muy unidos, o sea, él tiene una familia muy grande de tíos, primos y todo esto, entonces todos son muy unidos, o sea, hay un problema de uno y todos apoyan. En mi caso, yo no tengo hermanos y aparte siempre fuimos mi papá, mi mamá, un tío y yo. Entonces no había más, ¿no? Entonces la verdad es que mi papá siempre por ser hija única como que era tú muévete, tú haz, o sea, yo muy independiente, ¿no? O sea, entonces no éramos esa familia de todos juntos para todos lados. Y Rogelio, sí. Entonces cuando le platico esto, me hiciera su es que yo creo que tienes que empezar, o sea, si bien no fue como desde chiquita, tienes que empezar a estar como mucho más con ellos, porque me dijo esto, pero en ese momento era fibrosis. Me dijo esto, pues al final ya es una alarma, ¿no? Y gracias a Dios se salvó del COVID y todo eso, pero ya es una alarma. Entonces yo dije, pues sí, o sea, tengo que empezar. Y la verdad mucho fue por él, porque él era, todo iba con su mamá, con su papá, con sus hermanos, entonces para todo me decía mi cumpleaños y yo invitaba a mis amigas y me decía, ¿por qué no llevas también a tus papás? O sea, él poquito a poquito me empezó como a enseñar esta forma, porque al final yo no la tenía de raíz, como de estar todos juntos todo el ¿Y tiempo, qué ha ¿no? representado para ti eso? Pues yo creo que eso fue la clave de que hoy en día yo esté tan, o sea, tan cerca de ellos. La verdad es que él fue el que me jaló como a ese escenario. Yo incluso se lo digo jugando, que yo me acuerdo que las primeras veces que salía con él, o sea, yo, por ejemplo, desde muy chica hacía mis cosas yo sola, ¿no? Y mi mamá y mi papá, y como que nos veíamos para comer y se acabó. Y él, yo me acuerdo que era, me acuerdo mucho de una vez que nos fuimos a la playa, sus papás se fueron días antes, yo tenía un trabajo y le dije, oye, es que yo me puedo ir hasta el viernes. Yo le dije, tú vete con tus papás y pues yo te alcanzo el viernes, ¿no? Y me contestó, no, pues yo te espero y nos vamos juntos. Y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, ¿por qué tienen que ir todos como muéganos? Pues ni modo que yo no pueda llegar después. Que claro que ya en estos momentos de la vida pues entiendo mucho la dinámica que ellos tienen y que gracias a Dios eso me hizo acercarme mucho a mis papás, ¿no? Entonces nos dan este diagnóstico de la fibrosis, vamos con el oncólogo, ya ahí todo lo empezamos a hacer mi esposo y yo. Ya a mi mamá ya solo la llevaba si la tenía que llevar. Voy a hablar con el oncólogo, le digo, oye, pues está esto y no sé qué. Y me acuerdo que él me dijo, la primera vez cuando fui, me dijo, bueno, hay que revisar, hay que hacerle una biopsia y revisar que no sea metástasis. Yo no sabía ni qué era la metástasis, pero yo me acuerdo que, o sea, lo escuchaba terrible, ¿no? Entonces dije, bueno, y aparte en el hígado. Entonces dije, bueno, pero la llevé, ahí sí le dije, oye, te van a hacer un estudio, nada más como seguimiento, pues de lo del COVID, unos estudios que me pidió el doctor que no tenía nada que ver con el COVID, o sea, pero le dije, te tienen que revisar. Fueron, le hicieron la biopsia. Mi mamá la verdad es que todo el tiempo ha confiado ciegamente en mí, entonces yo le decía, pues te van a hacer un piquetito, pero ahí se va a acabar el tema. Aquí quiero, qué maravilla, Irasu, porque creo que es una decisión súper, ay, no sé, o sea, bien complicada para la familia de los pacientes de enfermedades como el cáncer, el decir hasta dónde se le comunica al paciente, hasta dónde no. Hace poquito platicaba yo con una conocida mía y fíjate qué fuerte, me decía, a mi mamá le dio cáncer de pulmón. Mi mamá no tenía idea, se fue a checar otra cosa y así de como muchas veces pasa en el cáncer, pues es cáncer de pulmón. Su mamá se sentía perfecta. Empezamos la semana que entra las quimios, todo bien, no sé qué. Esa noche se murió su mamá, la noche que supo de su diagnóstico. Entonces, creo que es una decisión bien complicada la de elegir o no. Todas son respetables el comunicárselo al paciente, pero antes de empezar a grabar, tú me decías, en parte esto ha sido también el éxito de que mis papás puedan ir como avanzando dentro de lo que cabe en bienestar de sus diagnósticos y ay, jole, y al final
el que tú como hija absorbas todas las noticias, los estudios y tener que estar como disfrazando y jugando un poco con la realidad como en La vida es bella, la verdad es que es súper admirable. Quería hacer esa pausa porque sé que es una decisión complicada y sé que muchas cosas recaen en ti, que seguro no te faltan ganas de decirles, ¿qué creen que está pasando? Pero bueno, al final elegiste cargar tú con eso y me parece súper admirable y súper valiente. Gracias, Sofi. Sí, la verdad es que en ese momento que le hacen la biopsia y que ya nos dan el resultado, desde que nos iban a dar el resultado, Rogelio me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Rogelio, mi esposo. Y le dije, no, pues vamos tú y yo, ¿a qué la llevo a ella? No, pero yo seguía en el, ¿cómo crees que metástasis? O sea, esto jamás. Llego con el oncólogo, bueno, llegamos y me dice, sí, eso tiene metástasis en el hígado. Me acuerdo que el diagnóstico decía lesiones no sé qué. Para mí lesiones tiene como cortadas, no sé, ¿no? Me dijo, tiene metástasis en el hígado y me dijo, y pues sería un tratamiento paliativo. Y yo decía, ¿qué es eso? Claro que lo googleé después y era un tratamiento pues prácticamente, o sea, no tenía cura, pero era para que tuviera la mejor calidad de vida. Y yo me acuerdo que yo salí de ahí y yo dije, se va a morir. Hoy, mañana, pasado, se va a morir. Mi mamá en ese momento se veía muy bien de salud y yo decía, ojalá el día que yo me vaya a morir me vea de esta manera. O sea, ojalá el día que yo tenga una enfermedad así me vea de esta manera. Entonces de ahí empezamos, le pregunté al doctor, le dije, ¿no se va a curar? Me dijo, no, no se va a curar, no se puede operar, no se puede nada. Me dijo, hay una sola opción, tienes que ir a llevar estos estudios y la biopsia a otro lugar, para ver si tiene, se llaman receptores, para que le podamos dar un tratamiento hormonal y evitar que tenga que venir a quimioterapias intravenosas. Me dijo, si tiene eso, pues son pastillas o inyecciones, pero, o sea, una inyección, haz de cuenta, ¿no? O 2 inyecciones. Y le dije, bueno, hicimos ese proceso, resultó que sí tenía los receptores que funcionaban todavía correctamente. Y me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿La vas a traer o no? Y él ya había tratado a mi mamá en su momento, la primera vez que le dio. Y le dije, bueno, es que no le quiero decir. Y me dijo, ¿y cómo le vas a hacer? Y le dije, pues si son pastillas, pues me da la receta, voy y la compro y a ver qué le digo para las pastillas, ¿no? Y me dijo, ¿y los estudios? Y le dije, pues voy y se los hago y traigo los resultados yo. Y le dije, ya sí lo voy a hacer. Y me dijo, bueno. Me dijo, la verdad es que mi mamá nunca le gustó tomar medicinas, nunca nada. Siempre dijo que si el cáncer le regresaba no quería hacer nada. Entonces yo dije, bueno, o sea, este tratamiento no es agresivo, no se le cae el cabello, no vomita, no se siente mal, no nada. Pues tampoco estoy haciendo algo que vaya en contra de su voluntad. Entonces ahí empecé. Eso fue cuando empezó el COVID. Entonces el tratamiento duraba un mes, yo regresaba con los estudios y así, cada mes. Durante, no sé, 2 años nos fue fabuloso. En esos 2 años hubo periodos en donde aumentaba muchísimo el indicador y decíamos, no, ya, y yo salí de ahí en un llanto tremendo. Yo decía, ya me queda una semana, ya, o sea, ya, no hay más. Y me decía el doctor, bueno, inténtale ahora con este medicamento. Y pues ya lo intentamos y volví a bajar. Y así empezamos. Llegó un punto en donde mi mamá es francesa, entonces fallece mi tía y mi mamá me dice, quiero ir a Francia. Entonces ahí hablé con el doctor y le dije, ¿qué hago? Y porque yo también sentía que si ella se ponía mal, pues cómo lo resolvía, ¿no? Y me dijo, ¿has pensado dónde quiere morir ella? Y me acuerdo que me dijo eso y yo decía, ya se va a morir. O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué me lo está diciendo? Ajá. Y le dije, nunca le he preguntado. Y me dijo, son temas que tienes que hablar, y más siendo hija única. Y decía yo, no, pues ¿cómo le voy a preguntar, oye mamá, ¿dónde te quieres morir? Para esto también elegí no decirle a mi papá, porque mi papá empezaba con, mi papá tiene demencia cardiovascular y empezaba con ciertos detalles, no estaba tan avanzado en esos momentos, pero empezaba con algunos detalles como raros, como de repente le ponía, no sé, sal al café, o sea, cositas así que yo decía, algo no está bien. Entonces en ese momento dije, ¿para qué le digo? O sea, tal vez se va a angustiar, no lo va a entender muy bien y entonces yo dije, nada más vamos a saber tú y yo, o sea, mi esposo y yo. Se lo comuniqué también a un tío y bueno, sabían amigas y todo esto. Entonces me voy a Europa, fallece mi tía, me toca hacer todos los trámites allá porque pues yo como que todo el tiempo traté de que mi mamá se cansara y se agobiara lo menos posible, entonces yo iba, o sea, a todo, ¿no? O sea, hacer todos los trámites, fui a la funeraria, la fui a ver, todo esto, y como que en todo eso entendí que lo tenía que hablar, porque literalmente día 1 era, ¿dónde está su identificación? Y pues ella no tenía hijos, no, nada, entonces era buscar en todos los cajones, buscar, y yo decía, el día que mis papás se mueran, yo no quiero estar
pasando por esto, o sea, literal, ir a preguntar dónde estaban sus cuentas, dónde todo, ¿no? O sea, entonces hicimos todo ese viaje, la verdad, un viaje desgraciadamente triste, pero increíble, porque yo creo que yo ya estaba mucho más consciente de toda la situación. Regresamos, estando aquí, mi papá me dice, quiero ir a Argentina. Bueno, organizamos el viaje a Argentina, le volví a preguntar al oncólogo, ¿cómo ves? ¿Por Y alguna me dijo, razón en particular? porque mi mamá tiene primas en Argentina y Mm. mi papá decía, bueno, vamos, las visitamos. Mi papá como que tenía ganas de ir a Argentina y a Brasil. Oye, Irasu, perdón, ahorita regresamos a Argentina. Hasta este momento, ¿cómo iba siendo tu asimilación de la realidad? Porque tú tienes una empresa, Ujú. tienes a tu marido, tienes una vida. Así Y ahorita que platicas esto suena bastante absorbente. es. No solo en tiempo de que físicamente tienes que estar, sino emocionalmente. Yo les digo compartimentos mentales, a veces Ujú. que me dicen, es que sí tienes tiempo para hacerlo. Sí, pero mis compartimentos mentales ahorita están ocupados todos. Entonces, ¿cómo ibas administrando tú estos compartimentos mentales? Y hubo un término que supongo que ahora que estás inmersa en esta realidad, pues has como adoptado y estudiado, que es el del duelo del cuidador, que Ujú. ahorita quisiera que nos platicaras un poco más, pero ¿cuándo empiezas a hacerte consciente de que existe el duelo del cuidador y a asumir ya como conscientemente que este estaba haciendo un rol protagónico en tu vida, el de la cuidadora? En ese momento yo creo que no lo veía tanto, o sea, en estos viajes, porque como prácticamente los dos hacían todo, ellos viven en su casa, pero hacían todo, subían y bajaban las escaleras, o sea, mi mamá si la veía se veía completamente normal. Y mi papá, pues decías como que se le ve el rollo, pero Todo podía bien. hacer su vida, o sea, lo más que pasaba era que agarraba el coche y de pronto me hablaba y me decía, es que no sé dónde estoy, hay una farmacia y un Oxxo. Entonces ahí iba por él. Lo primero que hicimos fue quitarle el coche y así cositas, pero hacían su vida. En ese momento yo creo que como que no lo asimilaba hasta que empezó a avanzar. Justo en este viaje a Argentina, mi papá normalmente viajábamos, o sea, él nunca compró como un tour ni nada, o sea, a ningún lugar. Mi papá era, quiero aprender chino, entonces nos vamos todos a China Ujú. un mes, ¿no? Y en ese momento, pues él había organizado el viaje meses antes. Y estando allá, mis papás se van solos, los alcanzo yo una semana después y le digo, bueno, papá, ¿y qué sigue el viaje? No sé. Entonces ahí creo que yo empecé a caer en cuenta de decir, chin. Y ahí siento que empecé como a sentir que me tenía que hacer cargo de algo que normalmente no lo hacía, ¿no? Entonces yo le decía, ¿a dónde vamos a viajar? Porque dentro de Argentina íbamos a ir a varios lugares y todo. ¿Cuándo salen los vuelos? O no sé. Y mi mamá pues no estaba ni enterada, ¿no? Entonces yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces investigué dónde había comprado los vuelos, pues marqué estando allá, todo, ¿no? Pero en ese momento creo que empecé a entrar en conciencia de que algo estaba pasando. Pero mi mamá caminaba, mi papá caminaba. Empezó a avanzar el tiempo. Cada vez que íbamos a los estudios salían bien. Mi papá empezaba a tener algunos detalles, pero yo dormía en mi casa, ellos en su casa. Todos los sábados y domingos íbamos a desayunar. Mi papá perfectamente decía, quiero ir a Guanajuato y sabía llegar a Guanajuato. Mi mamá siempre ha sido una persona súper alegre, entonces le encantaba todos los días ir a comer a algún lugar, ir a espectáculos, ir a todo. Entonces no lo sentía tanto. Y yo decía, bueno, estamos bien. Empezó a pasar el tiempo, nos fuimos, mi mamá tenía muchísimas ganas de hacer un crucero. Nos fuimos a un crucero que salía de Panamá. Íbamos mi esposo, mi papá, mi mamá y yo. Mi mamá moría por ese crucero. Entonces yo cada viaje que hacíamos, el oncólogo me decía, Irasu, a lo mejor es el último. Está consciente que es el último. Entonces ese viaje, bueno, yo pedí la cabina esta padrísima que vista al mar y no sé qué, y tenía balcón y el camarote está hermoso. Todo está adaptado para silla de ruedas. Entonces yo pedí todo espectacular, ¿no? O sea, los restaurantes más bonitos de cada lugar al que íbamos. Yo decía, quiero que sea el viaje de su vida. Entonces la pasamos muy bien allá y de pronto no sé, como el penúltimo día empezó a estar demasiado cansada, demasiado. Llegamos pues al último hotel y me acuerdo perfecto que le di una galleta y le dije, mamá, ¿quieres comer? Y recibió la galleta y regresé a los 10 minutos y mi mamá con la galleta así y ella así, ¿no? Y yo decía, algo no está bien, ¿qué voy a hacer? Mi terror era que estando en Panamá algo se complicara porque yo decía, ¿Qué hago en ¿qué hago en Panamá? Panamá? Claro. Entonces tomamos el vuelo. Yo desde esa noche, desde que nos dieron el diagnóstico, yo me acuerdo que pasé muchas noches sin dormir porque soñaba que se moría. O sea, soñaba que despertaba y se moría. Entonces yo me acuerdo que iba muy temprano a mi casa o me empezaba a quedar en casa de mis papás y me asomaba al cuarto literal a ver si respiraba, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando la vi así yo decía,
¿y si se muere en el avión? Entonces nos fuimos al otro día, nos regresamos a México. En el aeropuerto estaba como que mejor. Entonces yo decía, bueno. Y ahí mi papá ya estaba mucho más avanzado porque nos subimos al avión y en cuanto nos subimos al avión mi mamá me dijo, ya vamos a la casa. Y le dije, sí. Cayó inconsciente. Entonces el vuelo era como de 5 horas. Tu mamá cayó inconsciente. Mi papá iba al lado, mi mamá, y de este lado iba yo. Mi papá se cuenta que iba, quiero ir al baño, quiero una coca, quiero... Entonces yo ahí decía, me voy a volver loca, no puede ser. O sea, como que ahí caí en cuenta que mi papá ya se estaba desconectando de todo. Mi mamá así en el asiento, yo era la loca llorando en el avión y pidiéndole a las aeromosas que qué podía hacer, y una aeromoza me dijo, es que no podemos hacer nada. O sea, nosotras no sabemos, lo que podemos es preguntar si hay un doctor aquí o prestarte algún teléfono. Pero yo también decía, bueno, me prestas algún teléfono. ¿Y qué hago? ¿Y qué? Sí. Ajá. El vuelo terrible, o sea, terrible, terrible. Mi mamá completamente inconsciente. Llegamos a México. ¿Pero tú intentabas hablarle? Yo intentaba, sí. Yo le hablaba, le llevaron de comer, la comida se le cayó encima. La llevamos al baño y la llevamos casi que arrastrando porque nada más como que se tocaba el pantalón. O sea, fatal. Llegamos a México y le dije a una de las hermosas, oye, por favor, ¿podemos bajar primero? Le dije, mi mamá se está muriendo. Y mi papá iba, te digo, quiero una coca, quiero comer, ya me aburrí. Entonces ahí creo que ese fue el momento en donde yo entendí que todos estábamos colapsando, ¿no? Y bueno, llegamos, me dice la hermosa, no, hasta que no nos bajemos todos, se pueden bajar ustedes. Entonces todavía pasaron 40 minutos, ¿no? La tratamos de bajar, hay unas sillas de ruedas, yo nunca las había visto, chiquititas que caben en el pasillo del avión. La cargamos y la amarramos porque iba completamente así, ¿no? O sea, de lado, haz de cuenta, se iba, se caía. La amarramos para poderla mover y yo agarré de la mano a mi papá y le dije, papá, por favor, ayúdame. Le dije, de verdad, ayúdame. En ese momento salimos y yo les decía, necesito un doctor. Y me decían en el aeropuerto, es que no hay doctor. Y la aerolínea con la que viajábamos de Panamá me decía, yo ya te bajé. Tú pregúntale a Aeroméxico. Que era ya, o sea... La que seguía, de tu escala. Ajá, y yo decía, es que necesito un doctor, por favor. Mi esposo ahí le habló a su mamá y ella estaba vuelta loca. Yo ya en el piso lloraba, mi mamá sí, mi papá quería ir a todos lados, o sea, mi papá no se daba cuenta de nada. Y mi esposo le habló a su mamá y yo me imagino que su mamá le debe haber dicho, muévete ya, o sea, y me agarró y me dijo, vámonos de aquí. Me dijo, vamos a agarrar una ambulancia. O sea, ya conectábamos de ahí México-León. Y me dijo, vamos a agarrar una ambulancia, no vamos a llegar a León. Entonces, la verdad es que ahí llegó un chico de estos que iban con la maleta y me dijo, sube a tu papá a una silla de ruedas y yo te saco de aquí de volada para que vayan los dos a una silla de ruedas. Mi mamá es francesa, entonces teníamos que pasar por migración. Íbamos corriendo de que con permiso, pero mi mamá completamente inconsciente. Pasamos por migración y me dice el agente de migración, es que necesito que voltee. Y le dije, señor, se está muriendo. Le dije, ya, o sea, necesito pasar. Entonces ya el chico que nos iba empujando me dijo, pásate ya, o sea, ya, ni modo. Nos pasamos y llegaron, pero ya habían pasado, no sé, 40 minutos de que habíamos llegado. Llegaron ahí unos paramédicos, una muy linda revisándola y todo, y la otra me decía, ¿qué enfermedades tiene? Y yo, tiene cáncer. Y el doctor la dejó traerla de viaje y yo, sí, tiene un documento. Y yo, señorita, no sé, por favor, necesito hacer algo. Y me dijo una de ellas, es necesario que te la lleves a un hospital ya. Me dijo, y el más cercano que haya porque no vas a llegar más lejos. Me dijo, el más cercano que haya. Entonces íbamos corriendo para todos lados y me acuerdo que le dije a Rogelio nada más, cuida a mi papá, olvídate de las maletas, vete en un taxi y ya. Porque mi papá completamente, o sea, mi papá como que decía, seguimos en el crucero. En otra realidad. Ajá, ¿no? Y le dije, por favor, cuida a mi papá, nada más que no se te pierda él. Y le dije, ya las maletas, todo, ya olvídalo. Me subí a la ambulancia y me subieron primero atrás, y le empezaron a hacer muchas cosas y me dijo, pásate si quieres para adelante. Y por eso digo que Dios me ha dado regalos muy bonitos porque el chico que iba manejando la ambulancia, me dijo, ¿quieres rezar? Y le dije, sí. Me dijo, ¿a qué hospital te llevo? Y le dije, no sé. Le dije, al que esté más cerca. Y me dijo, el más cercano es un seguro. Le dije, no, pues mi mamá no tiene seguro, es extranjera. Y le dije, al privado más cercano que haya. Me dijo, es tal. Y le dije, pues sí. Llegamos, me acuerdo que la bajaron, todo este rollo. Y así como en las películas de que yo iba corriendo atrás de la camilla y le agarraba la mano. Y yo, mamá, por favor. Pero yo sentía una paz de decir, mi mamá anhelaba tanto ese viaje y se dio cuenta de ese viaje que dije, bueno, a lo mejor, pues, o sea,
le regalé como ese momento de que fuéramos todos y de que tuvo ese momento. Entonces ya, pues llegó Rogelio de pronto al hospital, efectivamente le faltaba una maleta, una prima de él vivía allá, entonces una prima de él llegó y le dijo, vámonos al aeropuerto a recuperar las maletas, todo, y se quedó mi papá ahí. Mi papá todo el tiempo me decía en qué ciudad estamos, en dónde estamos. Había una pantalla ahí como en el área de espera, había una pantalla. Entonces, pues de estos que ni siquiera son, o sea, estos paisajes que ni siquiera es un canal, que va pasando como el mismo paisaje. Y me decía, mira qué bonito, mira no sé qué. Y ya conforme Rogelio iba regresando, y traía algo, me acuerdo que nos puso aquí las maletas, en lo que iba a buscar un hotel. Y mi papá, ¿le puedo quitar las estampitas estas que documentas, o sea, cuando documentas una maleta que te ponen unas estampitas? Sí. ¿Se la puedo despegar? Y yo, sí, papá, está bien. Pero yo con un agobio que yo decía, mi mamá no me han dicho nada, mi papá aquí en el hospital, Rogelio tratando de resolver dónde nos quedábamos, le habló a mi tío y le dijo, oye, pues está sucediendo esto. Mi tío me dijo, ahorita agarro un vuelo y me voy. Mi papá despegaba y pegaba la etiqueta, se la pegaba él encima. Entonces yo creo que en ese momento que yo estaba en esa situación fue donde asimilé que ya era una responsabilidad completamente mía y que tenía que hacerme cargo completamente, o y sea, donde quizás voluntariamente. también hasta tu cuerpo lo sintió, Irasu, porque ahorita Así que es. me platicas esta escena que la describes perfectamente, pero tan estresante, ¿eh? Digo, Claro. de seguro sus células lo percibieron así también, o sea, tu cuerpo también dijo, esta situación de alarma apenas va empezando. Es una locura, claro. Y estando allá aparte, bueno, para pagar el hospital, también un dato de todo esto, yo alguna vez te lo había platicado, cuando mi esposo y yo comenzamos el negocio y que mi mamá se enferma, dado que no le queríamos decir a nadie, el tratamiento lo solventábamos nosotros con lo que vendíamos de la fábrica. Pero en ese momento, pues evidentemente ya era un gasto que no podíamos solventar. Entonces, me acuerdo que un tema también era, mi mamá tenía dinero en su cuenta, mi papá tenía dinero en su cuenta, mi papá No no tenían podía, seguros de gastos no médicos. tenemos, bueno, ellos dos no tienen seguros de gastos médicos, entonces mi papá pues ya no se sabía ni la contraseña ni la clave de su tarjeta y mi mamá en ese estado, entonces yo me acuerdo que yo decía, ¿qué voy ¿Cómo a le hacer? vamos a hacer? ¿Qué Claro. voy a hacer? Entonces, digo, está pésimo esto, pero me acuerdo que ya una vez que me dicen, ya puedes pasar a ver a tu mamá, y me decían, es que está muy, muy desorientada, dice que está en Panamá, y ya les expliqué, les dije que veníamos de un crucero. Y me dice el chico, bueno, pues tiene una infección, no sé qué, no sabemos, bueno, ahí les expliqué que tenía cáncer y todo esto, pero pues no sabemos si va a salir adelante, si hay que intubarla o qué hay que hacer. Estuvimos allá yo creo que como 10 días y me dicen, te la tienes que llevar en una ambulancia de terapia intensiva a México si la quieres regresar. Y me acuerdo que yo rezaba y yo decía, Dios mío, si ya llegó el momento, está bien, solo déjame llevarla a su casa. O sea, que no se muera en un hospital, en otra ciudad, o sea, yo decía, déjame llevarla a su casa. Y bueno, llega este momento y me acuerdo, te digo, estaba súper mal, pero me acuerdo que en la desesperación, como dices tú, de la aplicación de Bancomer, para poder, o sea, poderme yo transferir el dinero para poder pagar el hospital, te pide ya el Facial. reconocimiento facial. Entonces me acuerdo que la sentábamos en la, en la camita Camilla del de hotel. hospital. De hospital. Le quitaba el oxígeno 3 segundos y le ponía el celular y no lo reconocías de cuenta. Y me decía, Rogelio, pues marca y di que se te olvidó tu NIP, ¿no? O sea, entonces hicimos todo lo que pusimos, todo lo que pudimos, hasta que de plano le reconoció esta cosa y así fue como pudimos resolver eso. Pero ahí me resonó mucho esta parte de, hay temas que nunca se hablan para cuando una persona está enferma. Yo nunca había hablado de mi mamá, oye mamá, si te enfermas muy feo, ¿qué hago? ¿Qué vendo? ¿De dónde pago? ¿Qué? Nunca lo habíamos hablado, ¿no? Y O algo que sea, se me hizo bien fuerte que te dijo el doctor es también dónde se quiere morir ella. así Y es. también es una pregunta que no solemos hacernos. Nunca. Entonces, en ese momento, yo sí recordaba que mi mamá me había dicho que no quería estar en un hospital. Entonces yo decía que podamos llegar a León. Entonces teníamos nosotros un geriatra acá. El geriatra me dijo, Irasu, pide que la estabilicen y la traes acá a la Aranda. Nos la llevamos en ambulancia. Fue un tío por nosotros, bueno, por mi papá. Mi papá seguía en no sé qué está pasando. En la ambulancia yo pedí también que si se podía regresar mi esposo conmigo. Normalmente te dejan una persona. Y le dije, es que honestamente si se muere a mitad del camino, o sea, me voy a volver loca. Claro. Entonces me dijeron, sí, está bien. Yo nunca había estado en una ambulancia, mucho menos con sirena abierta, con 10,000 aparatos. Yo nada más le iba dando el dedo a mi mamá. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces nos venimos así. Me Tu dijeron, papá también en la no, mi ambulancia. papá se fue con mi tío Con tu tío. en un camión. Ajá.
Nos regresamos y me acuerdo que en la ambulancia me dijeron, tienes que salir a las 4 o 5 de la mañana porque si no vamos a llegar tardísimo. Llegamos aquí a León, llegamos a la Aranda, estuvo como 2 o 3 días y de pronto era otra persona. Estaba perfecta. Y yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser, o sea, está bien. Pero ahí creo que me empezó a caer mucho el 20 de que de un día a otro podía pasar. Entonces esta parte que dices tú del duelo empezó a avanzar el tiempo. Mi papá empezó a perder como, pues muchas habilidades, ¿no? O sea, empezó a dejar, por ejemplo, el teléfono, ya no sabía contestarlo. Entonces yo decía, ya nunca me va a marcar mi papá por teléfono. Eso que mencionas, voy a hacer una pausa, es bien fuerte. Vengo regresando yo de Monterrey porque fui a ver a mi abuela materna. Mi abuela tiene Alzheimer y curiosamente como que se le detonó, yo quiero pensar que ya lo tenía, pero cuando falleció mi abuelo. O sea, el día que falleció mi abuelo, algo pasó en el cerebro de mi abuela que se desconectó, ¿no? Y seguramente ahorita nos explicarás más del diagnóstico de tu papá, pero será algo similar en donde es paulatina esta desconexión y de pronto empiezas a ver cosas como la sal en el café y de repente ya no sabe quién es. Y tú como familiar no te diste cuenta en qué momento sucedió esto. Y ahorita que yo veía a mi abuela que sigue viva, que sigue caminando, que sigue haciendo, yo decía, me hubiera encantado despedirme de ella, porque aunque su cuerpo está, ella ya no está. Y es lo duro de estas enfermedades, que no puedes, o sea, que el día que te despidas de su cuerpo, su cabecita ya va a haber estado ausente desde mucho tiempo antes y es bien duro. Completamente, o sea, en el caso de mi papá, pues mi papá nunca se dio cuenta de la enfermedad de mi mamá. Este, tenemos ya unos meses que mi mamá empezó a estar de un día a otro peor. Ahora sí, ya ahora sí se empezó a ver enferma. Pasaba una semana y yo le tenía que hablar al geriatra, me mandaba a un enfermero porque había que canalizarla, porque tenía calentura, tenía otra cosa. Entonces cada vez que yo iba con el oncólogo me decía, Irasu, esta enfermedad de un día a otro no le va a funcionar el hígado, de un día a otro. Ella que le encantaba ir a comer a 1000 lugares, de pronto empezó, íbamos a comer y le servían el platillo y era, qué asco, no quiero, quiero vomitar, no me gusta, hasta que acabó tomando estas bebidas en Shure todo el tiempo. Y mi papá iba avanzando, avanzando, avanzando. Y justo esta parte que dices tú, de pronto empezó con cosas muy simples, ¿no? El teléfono, a ya irnos a algún lugar y que decía dónde estoy. Empezó a olvidar, por ejemplo, ciertos nombres, a ya no reconocer algunas cosas, hasta que llegó el punto hoy en día en que prácticamente habla un 20%. Pero fue muy, muy rápido que de pronto empezó sed. Entonces me acuerdo que cuando lo empecé a escuchar así, yo decía, ya nunca voy a escuchar su voz, ya no voy a escuchar su nombre, o sea, mi nombre en su voz. Y justo lo que tú dices, o sea, me acuerdo que mi mamá fue justo hace unas semanas, mi papá se empezó a complicar, nos pasó un tema que de pronto una semana empezó a estar muy mal y lo llevamos a urgencias, resultó que tenía un problema en la vesícula y bueno, ahorita estamos con ese tema. Mi papá está en un cuarto, o sea, en un cuarto en una camita de hospital, en un cuarto en casa de mis papás. Mi mamá está en otro cuarto, los separamos porque mi papá empezó con este tema de la demencia, levantarse 4 de la mañana, prender la luz, abría el balcón, gritaba, diferentes cosas que por salud de mi mamá, ajá, los separamos. Entonces ahí también mi mamá empezó a decaerse más porque pues, o sea... Su compañero. Obviamente, ¿no? Entonces mi papá pues ni cuenta se daba. Pero de pronto se empezó a complicar todo y mi mamá conforme avanza el tiempo pues ya no quiere salir. Ya ahorita de pronto ya es verla todo el tiempo en la cama. Para levantarla pues hay que jalarla, hay que tener mucho cuidado con muchas cosas. Y llegó un punto de toda esta enfermedad que Rogelio la verdad todo el tiempo me ha apoyado muchísimo y me decía, si nos tenemos que ir a casa de tus papás, nos vamos, no pasa nada. Entonces empecé yo cada vez a quedarme más noches hasta que llegó un punto en donde ahorita me quedo 5 noches y se quedan 2 noches otras personas. Y la verdad es que más por tema de descanso, si no yo me quedaría las 7 noches. Pero justo esta parte que tú decías, todas las noches me duermo diciendo, ¿y si en la madrugada se muere? ¿Qué voy a hacer? O si mi papá, porque bueno, en el caso de mi papá se les olvida respirar. Entonces yo digo, ¿y si esto le pasa, qué voy a hacer? Y mi mamá hace como más o menos 3 semanas que mi papá empezó como más notorio su avance. Me acuerdo que me dijo, la llevé a que lo viera a su cuarto
Y mi mamá le platicaba y le decía, y mi papá se cuenta que pues volteaba a otro lado, no volteaba a donde le estábamos hablando ni nada. Y me dijo, ¿te acuerdas del día que fuimos a X lugar? Y le dije, sí. Me dijo, yo creo que ese día fue el último beso que me dio tu papá. Y le dije, ¿por qué, mamá? Pues tú se los puedes dar y no sé qué. Y me dijo, Irasu, ya, o sea, yo creo que ya ni siquiera nos reconoce. O sea, yo creo que ya no me va a volver a dar un beso. Y en ese momento yo creo que caí en cuenta de que dije, efectivamente, mi papá ya no me va a volver a llamar por mi nombre. Yo creo que si le preguntas ya no sabe ni quién soy, yo creo. A lo mejor yo le puedo dar miles de besos, pero ya no sé si él me pueda dar un abrazo porque a lo mejor ya no sabe. Él ya no está consciente. O sea, yo creo que mi mamá, pues, a lo mejor la ve, pero pues como que no sabe. O sea, y justo hace poco me pasó que vi, ellos que les gustaba mucho ir al teatro y todo esto, y vi un espectacular en la calle, de Mamma Mía, y dije, ay, voy a comprar los boletos para llevarlos. Y como que en el voy a comprar los boletos dije, ¿cómo los voy a llevar? O sea, mi mamá la podría llevar, pero si está incómoda, si no está bien, si el aire acondicionado, si lo que sea, la puede enfermar, ¿no? Y yo decía, mi papá, ¿cómo lo voy a llevar? Entonces como que ahí dije, ya no existe la posibilidad de llevarlos a algún lado, ya no existe la posibilidad de, mamá, te voy a llevar a desayunar, porque para ella es muy incómodo ya ir a algún lugar, algo que le encantaba, porque la comida le da asco, porque se siente mal, por mil cosas, ¿no? Mi papá ahorita está en una camita de hospital en la casa, entonces tampoco lo puedo mover porque está canalizado. O sea, claro que yo empecé, como tú dices, ese duelo, inclusive con mi mamá, a decir, o sea, a mí me pasa mucho con el tema de los hijos, que veo abuelos y que digo, yo no voy a tener eso. O sea, por más que la vida me hiciera un milagro, yo sé que mi papá no se va a dar cuenta que tengo un hijo. Y mi mamá no sé si la vida me vaya a regalar que mi mamá, bueno, es más, mi mamá no lo va a poder cargar, eso me queda claro por su condición. Pero no sé si mi mamá, o sea, pueda cargar a mi hijo. Y en mis, por ejemplo, en mis pesadillas, cuando estoy con ella, muchas veces he soñado que, porque mi mamá lo que más anhela es conocer a un nieto, ¿no? Entonces, muchas veces he soñado que estoy en un hospital y ella está en el cuarto de al lado y que o sea, que llego y que me dicen, bueno, pues te falta un mes y que le digo, es que por favor adelántame el parto, por favor, es que mi mamá, que me dicen, ok, y que estoy en el quirófano y que le digo a Rogelio, por favor, corre a enseñárselo a mi mamá al cuarto y que así, bueno, es real, ¿no? Pero que del quirófano sale él con el bebé y se lo lleva. Y que ya cuando me suenan al piso me dice, eso sí lo alcanzó a ver. Entonces ese es como mi tema más fuerte. En el caso de mi papá, pues evidentemente ya no sé si lo vaya a conocer o no, pero ya no se va a dar cuenta que es mío, ¿sabes? Entonces sí han sido muchos duelos de decir, chin, y me pasa mucho con mis amigas, me pasa con mi esposo, que pues no están en la misma circunstancia y mi esposo, o sea, me dice, ay, que mis papás, nos invitan a comer el domingo. Y digo, ay, sí, qué padre. Y están todos, y haz de cuenta que yo veo como en cámara lenta, pues, o sea, como la señora se para a la cocina y está platicando, y el señor a lo mejor está viendo la tele y baila. Y digo, yo ya no, o sea, yo ya, los recuerdos que tengo Ya fueron. o sea, yo ya no voy a ver eso. Eso es Y algo bien seguramente en algún momento me va a tocar al revés, que ahorita la veo en la cama, pero seguro, o sea, en algún momento voy a llegar y pues la cama va a estar vacía o la silla de ruedas o lo que sea. O sea, ahorita mi tema es prácticamente a la fábrica ya no voy, yo voy muy poco porque tengo que estar corriendo todo el tiempo a casa de mis papás. Pero ahorita mi tema es, saliendo de aquí, voy a ir a casa de mi mamá, para ver qué se haya comido. Y en la noche, me voy a quedar para esto y así. Pero seguramente va a haber un momento en donde, pues, eso ya no va a estar. Oye, Irasu, ¿cómo vas trabajando tú esta aceptación de la realidad? Porque pues uno se crea ciertas expectativas de la vida, ¿no? Y de lo que quiere vivir y de lo que es importante para uno. Y en este caso, pues para ti sería importante que si llegas a tener un hijo, tu mamá y tu papá lo conozcan. Y entonces empieza a chocar tu expectativa de la realidad con lo que va pasando. Porque ahorita mientras hablabas, yo no podía evitar pensar en que cuando yo te pedí un título para este episodio, tú me dijiste la bendición detrás de una enfermedad. Y mientras platicas, lo contrapuestas que están tu expectativa de la realidad con tu realidad. Digo, ¿cómo ha logrado ella encontrar la aceptación y la bendición dentro de la realidad que hoy vive? Sí ha sido súper complicado, pero creo que yo he elegido ver las cosas
cuando yo te decía esto de la bendición detrás de una enfermedad, agradezco que la vida me esté permitiendo acompañarlos en este proceso, porque gracias a Dios hoy tengo la posibilidad de yo darle de comer literalmente en la boca a mi mamá, de irle a cantar a mi papá, aunque no sepa ni quién soy, o sea, al final a mí nunca se me va a olvidar quién es él, ¿no? Entonces, de sentarme al lado de él y cantarle y platicarle, y aunque ni siquiera me volteé a ver, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, pues las noches que me quedo con ella, me quedo literal en la cama con ella. Entonces la agarro de la mano y muchas veces pues ella está dormida y yo en la madrugada nada más la volteo a ver y digo, o sea, de sentir la mano, de abrazarla, de agradezco tener esta bendición de poder acompañarlos porque yo sé que hay muchas otras historias en donde pues no tienen como, digamos, este tiempo para despedirse, ¿no? O sea, este tiempo de, como tú dices, de aceptación, de todo esto. O sea, sí ha sido muy duro este tema, por ejemplo, de los hijos. Yo antes quería acomodiera lugar, o sea, me sometí a tratamiento, o sea, embarazarme antes de que mis papás se fueran, porque yo decía, es que, o sea, yo quiero que los conozcan y es un egoísmo de mi parte, o sea, quiero ser mamá, mi esposo también, es un egoísmo de mi parte decir, ya lo hago después, o sea, yo decía, no, 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 o sea, si se puede, que los conozcan. Hoy en día sí es algo que anhelo, pero el enfermero que me apoya a veces con mi mamá una vez me dijo que había muchas veces intercambios emocionales. Me dijo, ¿nunca te has puesto a pensar que a lo mejor el día que se vaya tu mamá te manda a ese bebé como, y me decía, imagínate que se parezca a tu mamá, imagínate que le pongas el nombre de tu mamá o de tu papá, ¿no? O si imagínate que le cantes en francés las canciones que tu mamá te canta ahorita, ¿no? Entonces creo que en ese momento entendí esta parte y me decía, tu misión probablemente en este momento no tienes un bebé, pero tienes 2 niños que cuidar. Literalmente, mi papá es un bebé, o sea, literalmente está canalizado, se lo arranca, hay que bañarlo, hay que hacerle absolutamente todo. Y mi mamá igual, hay que vestirla, hay que bañarla, hay que darle de comer, hay que llevar sus estudios, hay que cuidarla de todo. Entonces me decía, tienes 2 hijos. No tienes al bebé físicamente, pero tienes 2 hijos. A lo mejor Dios te está contestando con otra respuesta. Tienes esa posibilidad de cuidar a alguien desde otra perspectiva. Entonces, las bendiciones que me han dado estas enfermedades creo que han sido, uno, descubrir como el amor tan grande, o sea, y lo que yo te decía de la vulnerabilidad o la fragilidad que tiene el cuerpo ante la fuerza del espíritu, porque ni mi mamá sabe que está enferma, ni mi papá está consciente que está enferma, ni ninguno de los dos entre ellos están conscientes que el otro está enfermo. Entonces, el ver la fortaleza de mi mamá de ya tener 5 años con una metástasis tremenda, o sea, digo, híjole, y mi papá igual, o sea, de que los dos siguen su vida y mi mamá es fecha que dice, hoy no quiero ir a desayunar, pero yo creo que mañana que me sienta mejor, ¿no? Entonces, esta parte igual he tenido regalos increíbles de, o sea, de mi esposo, la familia de mi esposo, mis amigas, o sea, que mis amigas van y la visitan y le llevan algo. Y aparte todas esas cosas detrás que te das cuenta realmente de las cosas que valen la pena y de los momentos que atesoras, de las posibilidades que te da la vida a veces. Yo me imagino que pasa lo mismo con un bebé, que a veces dices, ay, qué lata, es que las desveladas. Pues sí, sí está latoso, o sea, sí está latoso que las 5 noches que a lo mejor me quedo ahí, pues no duermo, estoy con una angustia tremenda, pero tengo la posibilidad de quedarme a dormir con mi mamá, que a pesar de la situación está viva, le puedo agarrar la mano, podemos ver la tele juntas. Entonces, muy posiblemente, si mis papás no estuvieran en esa situación, yo creo que yo no haría absolutamente todo lo posible por pasar tanto tiempo con ellos. O sea, yo creo que yo diría, bueno, no fui hoy, pues voy mañana, no pasa nada. Claro. Y ahorita la verdad es que cualquier espacio de tiempo, cualquier situación que pueda, o sea, como ver en mejora de estar con ellos o de estar más tiempo o de llevarles algo que les gusta o lo que sea, trato de estarlo. Y ahorita que mencionaste los regalos de una enfermedad, ¿lo empezaste tú a convertir en un regalo? Porque esto tiene propósito porque tú se lo diste. Esa es la realidad. O sea, las cosas empiezan a tener propósito y significado en la medida en la que elegimos así hacerlo. Y desde el momento en el que tú dijiste, quizás, o que te dijo el oncólogo, quizás este viaje sea el último y decidiste vivir cada viaje como si fuera el último, al final, híjole, sí, qué gran regalo, porque ¿cuántos no nos vamos de viaje con la certeza de que va a haber un siguiente? Y esa certeza no la tenemos nadie, pero irónicamente así funcionamos y pensamos que va a haber un siguiente. Y el que tú tengas
como tan impregnado en tus huesos la realidad de que pudo haber sido el último, creo que es algo súper valioso que alcanzaste a vivir con tus papás. Sí, y trato de cada momento, o sea, ahorita que ya veo una situación muy, muy delicada con los dos, la verdad es que ahorita sigo, híjole, ¿y si no llegan a Navidad? O sea, y en mi cabeza digo, voy a hacer la próxima semana, voy a comprar un pino en casa de mis papás, lo voy a poner en el cuarto y voy a hacer ahí una Navidad, ¿sabes? Porque sí trato como de hacer todo lo posible y como tú dices, convertir las cosas en regalos, porque si no, evidentemente hay momentos en los que colapso, en los que me enojo. Yo muchas veces he hablado y le he reclamado a Dios y le he dicho, es que ¿por qué? O sea, y mi esposo una vez me decía, oye, Irasu, o sea, tu mamá se ha salvado de miles. O sea, ¿cómo le reclamas? O sea, ¿cómo le reclamas que esté enferma? O sea, se ha salvado de miles, han pasado, o sea, muchas cosas en ese inter simplemente con el COVID. O sea, mucha gente se fue y me decía, mira tu mamá, o sea, sigue aquí cuántos años después del COVID, ¿no? Entonces, he elegido verlo así y te digo, sí cambió mucho mi percepción de que si ahorita me habla mi mamá en este momento y estoy del otro lado de la ciudad y me dice, quiero una nieve, en este momento corro y se la llevo. O sea, no hay, se la llevo después, ya saliendo del trabajo, se la llevo en ese momento. Y no importa qué Es suceda. prioridad. Es prioridad porque sí digo, ¿qué tal que mañana ya no se la puede comer? Y cuando salíamos a comer, todo el tiempo yo le tomaba fotos. Y mi mamá me decía, es que ¿para qué quieres tantas fotos? ¿Para qué quieres tantas fotos? Y yo ahorita digo, qué bueno que se las tomé, porque de la última vez que fui a desayunar con ella a hoy, que ya pasó a lo mejor un mes que ya no hemos podido salir, tengo la última foto. Y sale sonriente, y sale, y la grabo en todos lados. Inclusive ahorita en la casa le tomo todo el tiempo fotos, le tomo, porque realmente quiero tener como eso, o sea, como un recuerdo y como un tesoro. Por supuesto que me aterra, por supuesto que me da miedo. Claro que muchas veces he pensado, o sea, ¿y el día que no estén, qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer el día que vaya a su casa y ya no estén? Simplemente hasta el proceso suena espantoso, pero hasta yo asumo el momento en el que fallece, ¿no? Y hacer el trámite, o sea, siento que debe de ser una cosa terrible. Y siempre algo que he como tenido en mente es que por ellos deseo, si así la vida me lo permite, yo acompañarlos hasta el último momento, no tenerlos en un hospital, aunque sepa que para mí va a ser muchísimo más complicado, porque en un hospital pues tienes a 10,000 personas corriendo y te pueden avisar y te pueden decir, sabes que ya va a pasar y pues aquí no. Pero para que ellos se vayan tranquilos y en paz y que tengan de mi parte un poquito de todo lo que ellos durante muchísimo tiempo me dieron, porque al final lo que yo estoy haciendo hoy en día, mi mamá 10,000 veces me cambió el pañal, mi mamá 10,000 veces me repitió las cosas, mi mamá 10,000 veces me dio de comer, mi papá igual, mi papá que no se acuerda de las cosas. Yo creo que 80 veces le pregunté cuando tenía 4 o 5 años lo mismo y tuvo la paciencia y el amor todo el tiempo de resolverme las cosas, ¿no? Entonces, por eso para mí es un regalo el poder acompañarlos en estos momentos. Y algo que me agobiaba antes mucho es que yo decía, si se va primero mi papá que mi mamá va a sufrir mucho. Y cuando nos dan este diagnóstico de la enfermedad, por tipo de enfermedad, es más probable que se vaya antes mi mamá que mi papá. Entonces todo el tiempo cuando hablo con Dios y todo, le digo, ese sería el último regalo que me pudieras dar. Que mi mamá se fuera antes que mi papá. Porque él no se va a dar Porque él no se va a dar cuenta. Y mi mamá no va a sufrir la pérdida de mi papá. Oye, Irasu, ay, llevo todo el episodio con un nudo en la garganta. Me parece, ay, súper admirable y súper bonito que hables así de la vida, porque eso es, o sea, eso es la vida y la vida involucra enfermedad, e involucra cuidado, o sea, no se me ocurre una expresión de amor más tangible que lo que haces tú con tu mamá y con tu papá y como bien dices, lo que ellos hicieron con nosotros cuando fuimos bebés, cuando fuimos niños. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero no quisiera irme sin preguntarte hoy, después de 12 años del diagnóstico de tu mamá, de 3, 4 años del diagnóstico de tu papá, ¿qué piensas cuando piensas en la muerte? ¿Cómo has integrado este concepto hoy a tu vida? Evidentemente me aterra el vivirlo, pero creo que ya aprendí a verlo como algo que nos va a pasar a todos. Pero Dios me dio el regalo de saber que les iba a pasar a ellos. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias por venir a compartir Gracias, esto. Creo que es un mensaje súper valioso y creo que ahorita que hablábamos de que las cosas toman propósito, en tanto nosotros se lo vamos dando,
yo soy fiel creyente de que compartir nuestra historia pues también le da un propósito y un significado importante porque también nos conecta con otras personas que no sabemos y no tenemos idea que están viviendo circunstancias similares. Entonces, gracias por escoger este espacio para compartir tu historia, parte de la historia de tu mamá, de tu papá, y deseo que sea cual sea el deseo y el anhelo que tengas para con tu mamá, se pueda cumplir. De verdad, de corazón lo deseo. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Y a ustedes gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.